La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios en San Miguel tiene el privilegio de presentar la exposición de la Palabra de Dios con el pastor Job Ageo Díaz. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Que nos da mucha alegría ver a todos los hermanos antiguos, pero también nos da mucha alegría ver a muchos que quizás tienen primera vez que vienen, segunda vez, tienen un mes, algunos tienen un mes, una semana de estar viniendo, y nosotros como iglesia nos alegramos mucho, ¿verdad, hermanos? Yo les suplico que cuando vea una cara nueva, no la ignore, no la ignore. Ella necesita de su sonrisa, de su apretón de manos, de su abrazo, como usted un día lo necesitó. Amén, hermanos. Que eso vaya incrementando cada día y que los que vengan puedan sentirse amados de corazón. Hermanos, vamos a dar continuidad con la tercera prédica sobre el libro de Génesis, el Evangelio en el libro de Génesis. Yo quiero mencionarles cómo está mi mensaje hoy para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, yo voy a estar compartiendo, definiendo el Evangelio, ya que vamos a estar viendo el Evangelio en Génesis, Éxodo, Levítico. Pero usted dirá, ¿y qué es Evangelio? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué? Evangelio es ser evangélico. No. Evangelio es evangelizar. No. Tenemos que definir, aclarar, clarificar qué es el Evangelio. Y entonces por eso en la primera parte vamos a estar definiendo el Evangelio. Segundo, vamos a estar resumiendo, porque el Evangelio es tan extenso, pero vamos a estar resumiendo el Evangelio en 4 palabras. En 4 palabras, para que usted, cualquiera que le pregunte y le diga, mire, ¿y qué es Evangelio? Mira, Evangelio, yo lo que he entendido es esto, ¿verdad? 4 palabras, y a usted eso lo resume. ¿Qué es el Evangelio? Y en tercer lugar estaremos viendo no solo recibir el Evangelio, sino perseverar en el Evangelio. Yo creo que hasta ahí vamos a estar, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, hermanos, yo les invito que por favor un minutito incline su rostro. Dice la Biblia que Dios ayudaba a los levitas, ayudándoles el Señor. Yo quiero pedir la ayuda al Señor hoy para que me dé gracia, y también a usted para estar muy atento. Señor, dame gracia. Tú ayudabas a los levitas, ayúdame a mí, Señor. Sabes que por naturaleza soy pecaminoso, distraído, y quiero enseñar lo que yo quiero, pero es que sea dirigido por tu Espíritu, Señor. Ayuda a los oyentes, que es tu novia, que estoy enfrente de tu novia, Señor, la que tú estás santificando. Ayúdame a aclarar con tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermano, es definiendo el Evangelio. Hoy no vamos a entrar a Génesis, hoy vamos a estar definiendo el Evangelio. El próximo domingo sí vamos a entrar ya a Génesis, viendo el Evangelio en cada parte de Génesis. Definiendo el Evangelio. Generalmente los que ya hemos creído en Jesucristo hablamos del Evangelio, y a veces, aunque lo mencionamos, el Evangelio, digamos el que es católico dice, leyeron el Evangelio, pero uno no entiende en sí qué es el Evangelio. Si yo le dijera a alguno de ustedes, quizás de los más antiguos, me atrevo a preguntar, ¿qué es el Evangelio? Quizás necesitamos que se nos recuerde constantemente qué es el Evangelio. Entonces, quiero decirles que para definir el Evangelio viene de una palabra griega, euangelion, y significa, el significado literal es buenas noticias, buen anuncio. Eso es lo que significa en forma breve el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio, hermano?
buenas noticias, buen anuncio. Eso es. Ahora, yo quiero que tomemos un texto base para ver acá en 1 Corintios capítulo 15, por favor, versículo del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Estén listos porque como yo no quiero avanzar ni predicar bastante, lo que yo quiero es que lo poquito que comparta se vaya digiriendo, entendiendo, ¿verdad? Aún a los nuevos les voy a preguntar porque ya soy amigo de algunos de ellos. Así que listo, ¿verdad? Pablo está escribiendo no en una plaza, está escribiendo a la iglesia de Corinto. ¿A quién está escribiendo él? Hermanos que ya habían caminado, y él les repasa el evangelio porque es tan importante. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. ¿Qué les declara él? Que os he predicado. Pablo les predicaba el evangelio, el cual también, ¿qué hicieron ellos? Ellos recibieron el evangelio, fíjese. En el cual también, ¿qué dice? Sí, el evangelio no es el ABC nada más, es de la A hasta la Z, es de perseverar en el evangelio, ¿verdad? Cada día lo vamos a necesitar, el evangelio, cada día. Perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí ya va definiendo el evangelio. ¿De quién trata el evangelio? Trata de una persona. Yo les voy a hacer esa pregunta, es pregunta de examen. ¿De quién trata el evangelio? Además de ser una noticia, además de que se debe de recibir, además de que se debe de perseverar, el evangelio trata de una persona. No trata de nosotros, no se trata de sanidad divina, no se trata de prosperidad económica, no se trata de resolución de problemas. El centro del evangelio no es para eso. El evangelio trata de una persona. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que ¿quién dice? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿De qué se trata el evangelio, hermano? De Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, porque era desastrosa la vida que llevábamos. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿De qué más trata el evangelio? Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El evangelio, hermanos, para ir ya repasando, además de ser predicado, que se nos haya predicado el evangelio, además de haberlo recibido, ¿qué debemos de hacer diariamente con el evangelio, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Perseverar. El evangelio, hermanos, lo fundamental del evangelio no se trata de cómo usted puede prosperar económicamente, cómo usted puede ser sano, aunque Dios hace eso con nosotros. Pero el centro del evangelio, ¿quién es el centro del evangelio, hermanos? Cristo. Un Cristo que vivió nada más, hermano. Un Cristo que, ¿qué, hermanos? Que primero murió, ¿va? ¿Por qué murió Él? Por nuestros pecados. ¿De qué más trata el evangelio, hermano? Que fue sepultado. ¿Sí? Tiene que llevar el evangelio. ¿Qué más trata el evangelio, hermano? Y que resucitó al tercer día. Así que de eso se trata el evangelio, ¿verdad? Fíjese bien. El evangelio
Era un anuncio, porque vamos a verlo desde su origen. O sea, la palabra evangelio no la inventaron los evangélicos. Ya existía en el tiempo de los antes de Cristo, 490 años antes de Cristo, en el Imperio Greco-Romano ya existía esa palabra. El evangelio se trata de un anuncio, pero no es un anuncio cualquiera, es un anuncio militar, es un anuncio de carácter militar, es un anuncio de carácter, ¿qué, hermano? Militar, ¿verdad? Es un anuncio que el que lo recibía en aquel tiempo, esa noticia causaba grandes efectos en la vida de él, ¿verdad? Era un anuncio que produce efectos en los que lo oyen. ¿En quién produce ese efecto, hermano? El evangelio es una buena noticia. Y la palabra que se usaba en el mundo greco-romano para referirse a este tipo de anuncio que produce cambios significativos en la vida de las personas, o sea, el evangelio no era un anuncio cualquiera. Era un anuncio de un evento que puede cambiar significativamente la vida de las personas. Como les dije yo, era un anuncio de carácter, ¿qué, hermanos? Militar. El evangelio era un anuncio que los que lo oían, los receptores, cuando lo oían, saltaban, y toda la vida de ahí para allá era una vida diferente a la vida que ellos habían vivido. Y les voy a más o menos a narrar un ejemplo de ese anuncio militar que cuando lo oían, el que lo oía le cambiaba la vida. Es una noticia de tipo militar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Grecia se enfrentó en guerra contra los persas. ¿Quién se enfrentó en guerra, hermano? Grecia. Hermanos, se le llamó la batalla de Maratón. 490 años antes de Cristo. El general Misíades era un general griego. Él comandó el ejército griego y los persas fueron derrotados. Los persas fueron derribados, fueron matados. Y entonces esa noticia sí que había que darla, hermanos. ¿A quién había que dar esa noticia? Al pueblo griego, ¿verdad? Al pueblo de Atenas, que era una de las ciudades más grandes. Y la ciudad de Atenas estaba temblando, que si ellos habían perdido, se iban a ser esclavos o matados por los persas. Los persas era una amenaza terrible. Pero el general Misíades, con todos los soldados, los derrotó. Entonces, el general Misíades, para llevar el evangelio, ¿me están entendiendo, hermano? ¿Qué significa evangelio? Un anuncio terrible, una buena noticia, una noticia de tipo militar, que los que la oyen, wow, quedan cambiados. Entonces, el general Misíades envió a Filipides. ¿A quién envió? A comunicar el evangelio, esa excelente noticia a la ciudad. La ciudad estaba expectante. Es decir, Filipides fue enviado a predicar, a proclamar ese evangelio, las buenas noticias a los atenienses. Y la noticia era: hemos vencido. ¿Cuál era la noticia? La guerra está ganada. No hay nada que temer.
Los persas ya no son una amenaza, así que nosotros vamos a disfrutar de paz. No porque ustedes, los atenienses, han hecho algo, no. Los soldados al mando del general Milcíades, él ha derrotado. Y entonces Filipides corrió 42 kilómetros que separaban el campo de la batalla. Ahí está, ¿verdad? Que separaban el campo de la batalla de Maratón, de la ciudad de Atenas, y corrió tan velozmente que cuando llegó a la ciudad solo pudo decir: ¡hemos vencido! Y murió. Pero esa palabra causó grandes estragos en los atenienses. Ahí mismo cayó muerto, dice la leyenda. Es precisamente en honor a Filipides que hoy día se corren maratones. ¿Cuántos kilómetros son los maratones? ¡Wow! ¿Verdad? Yo hubiera querido correr una maratón en mi tiempo. Yo creo que ya en mi edad no. Quizás caminando, corriendo y caminando, pero en honor a Filipides. El maratón no es más que la carrera de la distancia que corrió Filipides aquel día en el año 490 antes de Cristo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué impacto cree usted que causó esta noticia? Pensemos por un momento. ¿Cómo se hubiera sentido usted, Rizelda, en Atenas? Que con todos sus niñitos, su abuelita, y todos ahí temblando, y dice: no teman, ¡hemos vencido! La batalla ha sido ganada. ¿Cómo se hubiera sentido usted, hermano Orlando? ¿Cómo se hubiera sentido usted, Sandra? Miguel, ¿cómo? ¡Wow! Esa noticia hubiera causado estragos. Hubiera causado gozo, ¿verdad? ¿Qué impacto cree usted que causó esta noticia? Ahora imagínese un momento el impacto que esa noticia tuvo entre los atenienses. Lo que Filipides les estaba comunicando era que los persas habían dejado de ser una amenaza. ¿Qué les estaba comunicando Filipides? La buena noticia era que los persas habían dejado de ser una amenaza, que ahora ellos, los atenienses, podían disfrutar de paz y seguridad. No por lo que los atenienses que estaban recibiendo esa noticia habían hecho, porque ellos no habían hecho nada los que estaban recibiendo la noticia. ¿Habían hecho algo los que estaban recibiendo la noticia? No, eran los soldados. Los que habían hecho algo eran los soldados que estaban en el campo de batalla, sudando sangre, hermano. Así que, volviendo a la palabra evangelio, de manera que el evangelio es el anuncio de algo que ha sucedido a favor de una persona o de un grupo de personas y que cambiará sus vidas de manera significativa. Amén, hermanos. ¿Me estoy dando a entender lo que es el evangelio, hermanos? Una noticia, hermano, que impacta, una noticia que el que la oye, el que la recibe y la entiende no quedará igual. Hermanos, esa es la gran diferencia entre el evangelio y las demás religiones. Hermanos, todas las religiones, fíjese bien, a mí me aflige cuando uno de ustedes me dice: ¿qué tal, hermano? Aquí luchando, hermano, tratando de ser mejor cada día. Eso no está mal. Pero si eso es lo que he aprendido del evangelio, entonces yo no he logrado nada, hermano. Cuando la gente me... Sí, hermano, el budista está tratando de hacer eso también. Pregúnteles a los musulmanes cuál es el objetivo en la vida. Tratar de portarse bien, de ser mejor, dicen ellos. Pregúntele a cualquier religión, hermano. Pregúntele. Eso es lo que... La mentalidad de ellos esa es. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Ah, hermano, tratando cada día de ser mejor. Yo me aflijo, hermano. Porque entonces estamos en las religiones y no en el verdadero evangelio. Hermano, el evangelio es una noticia diferente. El evangelio no es un consejo. Mire, pórtense bien.
Es moral, hermano. Y no es que no nos vamos a portar bien, hermano. El Evangelio es mucho más que eso. La diferencia entre el Evangelio y las demás religiones. Todas las religiones intentan de una manera u otra proveerte de buenos consejos. Pórtate bien, Daniela. Pórtate bien. Proveerte de buenos consejos que te ayudan a conectarte con Dios de alguna forma o recibir la bendición, el favor de Dios. Pórtate bien, obedece y Dios te va a bendecir en todas las áreas. ¿Verdad? El mensaje de hoy se va a tratar de cómo obedecer a Dios para que Dios nos bendiga. Cómo portarnos bien en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Y esa es la noticia. No, hermano, eso no impacta a nadie. Si eso el budista, el islam, el hindú, eso practican todo eso y no han logrado nada, hermanos. Esta es la forma. Este es el consejo de cómo debe vivir, dicen ellos. ¿Quieres ser bendecido o ganar el favor de Dios? Pero mis hermanos, el cristianismo no es un consejo. ¿El cristianismo qué, hermano? El cristianismo no es una serie de consejos de cómo portarse bien moralmente, no. El cristianismo, el evangelio, es el anuncio de lo que Dios ya hizo. Es el anuncio de lo que Dios ya hizo en la historia. A favor de los hombres y mujeres pecadores que de ninguna manera hubiesen podido reconciliarse con Él en sus propias fuerzas. El evangelio, más que pórtate bien, si no Dios te va a bendecir, más que eso, el evangelio es: señores, la batalla ha sido ganada. La batalla ha sido consumada. Y aunque hay pecados todavía que vencer, pero la sangrienta batalla ya fue ganada. Y en base a esa batalla, el resto, con la ayuda de esa victoria, vamos a vencer. Amén, hermanos. Lo que debemos entender así, que lo primero que debemos saber del evangelio es que no se trata de un buen consejo, se trata de un anuncio. ¿Se trata de qué, hermano? Un anuncio poderoso. Ya Dios hizo algo. En un punto particular de la historia, algo que nosotros debemos recibir. Algo que nosotros debemos de recibir por fe. Nosotros no debemos de hacer nada para ser salvos. Debemos de recibir por fe. La salvación ha sido ganada ya. Ya Dios hizo algo en un punto particular de la historia. Algo que nosotros debemos de recibir por fe para poder disfrutar los beneficios de esa hora. No me vayan a malentender, hermanos, que no hay que portarse bien, ni hay que luchar. No me vayan a malentender. Hay que hacer todo eso. Pero eso no es el mandato del evangelio. El mandato del evangelio primeramente es a recibir el evangelio. Amén, hermano. A entender, a creer el evangelio, que ya fue hecho todo. Y una vez creyendo, enfatizando eso, bueno, vamos a perseverar en esa victoria. No en nuestras propias fuerzas, sino en esa victoria nos vamos a esforzar. Y aquí voy a decir algo bien importante. Pero ahora debemos avanzar un paso más y decir que el evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de la condenación del pecado, para reconciliarnos con Él. Voy a volver a repetir esto. Pero ahora debemos avanzar un paso más y decir que el evangelio es la buena noticia. ¿Qué es el evangelio, hermano? La buena noticia de lo que Dios hizo en la persona de quién, hermano? En Cristo. Para salvarnos de la condenación del pecado, para reconciliarnos con Él. Voy a dar una aplicación. Tú puedes ser esclavo de algún pecado. Y yo no te voy a decir que no luches.
contra ese pecado, diariamente lucha. Pero lo que te quiero decir yo es que primeramente considera, antes de luchar, que a ese pecado es un pecado vencido. Amén, hermanos. Voy a hablar en términos prácticos. Conocí a un joven que su problema era la masturbación. Y él caía y caía y caía. Y un día, hermano, y oraba y ayunaba y nada. Y un día él, además de eso, consideró y dijo: no es posible que este pecado Cristo no lo haya vencido en la cruz. Desde ese día, hermano, él vio la victoria. Porque el evangelio no es luchar y luchar y luchar y luchar y luchar. El evangelio es un anuncio, hermanos. Es una confianza. Los atenienses dicen: wow, él venció, sí, él lo hizo, sí, ya no es una amenaza, los persas ya no, wow. Ese es el evangelio. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Quiero hacerle algunas preguntas. ¿Qué te habló a ti la batalla de Maratón? ¿Qué te habla aplicándolo ahora a tus batallas diarias? Ustedes y yo tenemos batallas diarias, pecados que no hemos podido vencer, y aún vamos a morir con pecados que no hemos podido vencer, como Josué cuando conquistó la tierra. Él ganó la batalla y ganó, pero había tierra que bueno, ahí quedó, pero la batalla fue ganada. Así que, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio y las religiones, las demás religiones, hermanos? Meditemos. Porque puede ser que tú, tu manera de pensar sea de acuerdo a las demás religiones. Hermanita, ¿qué tal? Luche, pórtese bien, hermanita, ¿verdad? Pórtese bien, ¿verdad? Haga esto, haga lo otro, y siga haciendo esto, siga haciendo lo otro. Y mire, hermanita, ¿verdad? Vístase así, vístase acá. Y mire, hermanita y hermanito, siga aquí, siga allá. Pero no le habla de lo que ya sucedió en el Calvario. Amén, hermanos. Vamos captando eso, hermanos, ¿verdad? Yo siempre... Y hermanos, perdonen las mismas historias, vengo a contar, ¿verdad? Nos enfrentamos a un pecado ya destronado. ¿A quién nos enfrentamos, hermano? Siempre que tú te enfrentes a un pecado difícil, que terrible, dice el joven, este pecado siempre me vence. Pero recuerda, joven, hay una batalla que fue vencida. Hay una buena noticia. No es que los persas han sido derrotados. La buena noticia es que Cristo ha vencido el pecado en el Calvario. Y ese es el evangelio, hermanos. Yo quiero que veamos un cuadro, por favor, ahí. Y vamos a entrar ahorita a el segundo punto, resumiendo el evangelio en 4 palabras, porque necesitamos, hermanos, aprender eso. No solo memorizar, sino entender eso. Mire, el evangelio en 4 palabras. El evangelio nos habla de Dios. ¿De qué nos habla primero? Dios, ¿verdad? No de cualquier Dios, hermano. Un Dios creador, santo, ¿y qué más? Y justo. Entonces, el evangelio nos lleva, hermanos, a meditar en que ese Dios nos hizo, hermanos. ¿Quién nos hizo? ¿Y a quién debemos rendir cuentas, hermanos? Nosotros no somos machos sin dueños, hermanos. Nosotros no somos animales silvestres. No, hermanos. Hay un creador. Amén, hermanos. Hay un creador, hermanos, que nos hizo. El evangelio nos dice esa noticia, ¿verdad? Y la segunda palabra, hermanos, el hombre, ¿verdad? Porque el evangelio es una gran noticia, pero esa noticia, esa buena noticia abarca, hermano, es así, mi hermano. Lo voy a hacer conmigo.
Supóngase que un médico de los que están acá me da a mí la noticia y me dice: hermano Job, usted tiene cáncer en el estómago. Hermano, ¿será una buena noticia esa? Pero en cierta manera sí, porque yo ni sabía. ¿Entiende? Sí es una mala noticia, pero a la misma vez es una buena noticia, porque yo ya sé lo que tengo. Y existe la posibilidad de que haya alguien, un médico poderoso, que me cure. ¿Entiende? Es una mala noticia, pero a la misma vez es una buena noticia. ¿Se entiende eso, hermano? Bueno, entonces, el Evangelio abarca eso, ¿verdad? Que el hombre, por mucha mujer, por muy culto que se vea, hermano, el hombre es un ¿qué? Sí, es caído, hermano. No somos ángeles, hermano. Somos caídos. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es nuestro problema? Es que mire, yo tengo el problema aquí, yo tengo el problema allá, sí, pero ¿y por qué sucede en esto? ¿Por qué suceden los tsunamis, los terremotos? ¿Por qué hay tanta delincuencia? Hermano, porque somos seres ¿qué? Caídos. En toda la Biblia, en Génesis, vamos a estar viendo eso. Que Dios tiene su plan, Dios creó todo, pero de repente la caída, ¿verdad? Y de repente Dios levanta a otra generación y de repente la caída otra vez. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Estamos en aprietos. ¿Por qué? El Evangelio nos lleva a la tercera palabra, y aquí es la redención. Mire, Cristo, ¿cómo dice? Redentor. Redentor significa el que rescata, pero no el que rescata así con la mano, no, el que da su vida para rescatar. Amén, hermanos. El que rescata. La promesa, Cristo, el Redentor. Dios no abandona su creación arruinada y caída, sino que la redime, la busca. ¿Cuál es la solución de Dios al problema? Fíjese, Dios no nos deja agrietados, arruinados. Dios busca, y eso lo vamos a ir viendo en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta que lleguemos a Malaquías. Lo vamos a ir viendo, porque vamos a ir viendo el Evangelio ahí, ¿verdad? Ahí vamos a ir, porque dice la palabra que las Escrituras hablan de Cristo. ¿De quién hablan las Escrituras? De Cristo. ¿Cuál es la solución de Dios al problema? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos? Y la cuarta palabra es respuestas. Dios exige, ¿verdad? Para que, ¿cómo es que yo aquí ahora puedo ser parte de esta salvación? Levantando la mano, no. Dios dice arrepentimiento y fe. Ahora, hermanos, a mi tercer punto es que no solo debemos de recibir el Evangelio, no solamente debemos creerlo, no solamente de que se nos haya predicado el Evangelio, sino que debemos de perseverar en el Evangelio. ¿Qué debemos de hacer en el Evangelio? Perseverar en el Evangelio. ¿Qué es perseverar en el Evangelio? Fíjese, ahí déjenme ese cuadrito. ¿Qué es perseverar en el Evangelio, hermanos? Piense por un momento. Es vivir nuestra vida diaria, desde hoy en la mañana. Vivir nuestra vida diaria en base al diseño del Evangelio. Perseverar en el Evangelio es vivir tu vida en el colegio, en la universidad, cuando sales mal en un examen, cuando sales bien en un examen, cuando has tenido una mala noticia, cuando te has peleado con tus padres, cuando has caído en algún pecado. Perseverar en el Evangelio es vivir nuestra vida diaria en base al diseño del Evangelio. No nos olvidemos, hermanos. Primero, lo primerito, hermano, para vivir el Evangelio, para aplicarlo a nuestra vida diaria, es saber que Dios es nuestro creador, santo y justo. ¿Qué es lo primero, hermano?
Hermanos, cuando estés en la universidad, en el colegio, solo, acuérdate de que tú eres una criatura. Tú no puedes hacer lo que tú quieres. Persevera en la verdad que tú has sido diseñado para pertenecerle a Él, para traer gloria y honra a Él, no para vivir en el pecado y la vanidad. Él es santo y justo. Un día tendremos que rendir cuentas y Él no tendrá por inocente al culpable, y que Él nos creó para su gloria. Isaías 43:7, mire lo que dice. Hoy sí, tal vez lo puede quitar. Isaías 43:7 dice, mire, acordémonos, perseveremos en el Evangelio, hermanos. La gran verdad de que hemos sido creados. 43:7. Isaías. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Amado joven, amada joven, si tú te sales de la voluntad de Dios, que es glorificar a Dios, tú nunca vas a ser feliz. La meta no es ser feliz. Pero mira, joven, cuando tú te casas en la voluntad de Dios, cuando tú tomas tus decisiones en la voluntad de Dios, cuando tú esperas en el Señor, porque lo honras a Él como creador, joven, tú estás conforme al diseño y tú vas a vivir una vida llena de paz, porque tú estás en base al diseño que fuimos creados para la gloria de Él. ¿Cómo perseverar en el Evangelio, hermanos? Recordando, hermanos, que como personas somos pecadores caídos. Tener entendimiento de que el problema principal del hombre es que somos una raza caída. Somos una raza, ¿cómo, hermano? Hemos ofendido la santidad de Dios. Por eso hay consecuencias de pecados personales y corrupción a nuestro alrededor. El problema del hombre no es con los demás, es con Dios. Tenemos que estar conscientes de eso, hermano, al perseverar en el Evangelio. Y es que nuestros hijos no son santos, los esposos no son santos. Vivimos en una primero nosotros somos inclinados al pecado y vivimos en una sociedad llena de corrupción, hermanos, porque somos una raza, ¿cómo? Sí, asustémonos, pero a la misma vez sepamos, ¿verdad?, que somos una raza caída, pero que hay esperanza, porque Cristo nos fue dado como redentor. Amén, hermanos. Tenemos que estar conscientes en nuestra pelea diaria contra el pecado, hermanos, en nuestras luchas diarias, hermanos, con nuestras tentaciones, que Dios no abandonó ni abandona a su creación caída y arruinada. Y sí es cierto que hay áreas en nosotros arruinadas y caídas que muchas veces nos derrotan. Dios nos ha dado un redentor. ¿Qué nos ha dado, hermano? Nos ha dado su sangre. Primero nos ha dado su gran victoria en la cruz. Nos ha dado su sangre para nuestro pecado pasado, presente y futuro, para nuestro pecado diario. Hermanos, cuando tú conoces el Evangelio, entonces hay una canción en ti que viene y dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hijitos míos, dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjese, el Evangelio nos dice, miren, el diseño de Dios no es que tú tengas permiso, como hay un redentor, ¿verdad?, puedes pecar. No, el diseño del Evangelio es que no peques. Pero Dios es grande y sabe que eso es imposible. Y dice, pero si alguno, dice, hubiere pecado, llámele mal pensamiento, maldecir, llámele que sentiste el rencor y le dijiste algo a alguien, ¿verdad? Fuiste hipócrita, etcétera, etcétera. Cualquier pecado. Pero si tú reconoces ese pecado como caída y vienes a tu abogado diariamente, hermano, diariamente, a tu abogado defensor,
A tu abogado que no solamente te dice yo te voy a salvar, no, Él dio su sangre. ¿Qué dio Él para salvarnos, hermano? Su sangre está continuamente. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué dice? Él es justo. Nosotros siempre seremos pecadores, pero Él es justo, ¿verdad? Él es justo. Así que vivir el Evangelio, perseverar en el Evangelio, es echar mano a la provisión de Dios, a la redención, como dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, perseverar en el Evangelio también, hermanos, es ver la respuesta que Dios espera, fe y arrepentimiento. Perseverar en el Evangelio es primero nosotros entender y enseñar a toda persona creyente a perseverar en un estilo de vida en base a lo que ya Dios hizo. Perseverar en un estilo de vida de arrepentimiento. Un estilo de vida, ¿cómo, hermano? De arrepentimiento y fe, mostrando un estilo de vida cada vez más amoroso, santo, que pruebe que somos discípulos de Jesús, o sea, pequeños Cristos, en un mundo lleno de tinieblas. Como dice Juan 15:8, ¿verdad? En esto, pongámoslo por favor, Juan 15:8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que, ¿qué dice, hermano? En que llevéis, ¿cómo dice? Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. El Evangelio no solamente es ver la gran victoria que Cristo hizo, ver que todo fue vencido, y así es. Pero en base a eso, nosotros vamos también a vivir una vida santa, amorosa, llevando fruto y gloria para el Señor. Ahora, quiero hacer un llamado a toda la iglesia. ¿Me está escuchando, iglesia? Quiero hacerles un llamado a todos, incluyéndome yo. Quisiera suplicar a Dios no solo entender lo que es el Evangelio, lo que el Evangelio significa, sino perseverar en tu vida diaria. Dios, Creador, hombre, Cristo y respuestas. ¿Quisieras en tu vida diaria no olvidar el Evangelio, hermano? ¿Quisieras cuando estás a punto de pecar, recordar que tú no fuiste diseñado para burlarte de Dios, pecar y nada te va a pasar? No, Él es justo. Amén, hermanos. No, Dios es perdonador, sí, pero Él es justo. Que tengamos esa verdad ahí, ¿verdad? Esa verdad de que Él es nuestro Creador, justo y santo. Quisieras pedirle a Dios, ¿verdad? Vivir en base a la verdad de que el ser humano, y tú también, eres una raza caída. Vivimos en un mundo pecaminoso, inclinado al mal. Pero también quisieras tú, hermano, pedirle a Dios, perseverar en la enseñanza, en el pensamiento de que Dios no te ha abandonado. Cuando tú pecas, Dios no te ha abandonado. ¿Qué hizo Dios con Adán? Y eso lo vamos a ver. Lo buscó. ¿Qué hizo Dios con Adán, hermano? Lo buscó, ¿verdad? Y no solo le declaró las consecuencias, sino que lo vistió con pieles y le dijo, hay redención para tu pecado. No hay condenación en ese pecado que volviste a caer, ¿verdad? En esa ofensa a tu prójimo, en esa ofensa a Dios. No hay condenación si vienes en arrepentimiento a Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué lindo que podamos como iglesia orar y decir, Señor, quisiera suplicarte no solo entender el Evangelio, sino perseverar en Él. Oremos. La Iglesia Cristiana, por la gracia de Dios en San Miguel, tuvo el privilegio de presentar la Palabra de Dios.
Estamos ubicados en calle Hermanos Marista, pasaje Azucenas, número 36, Colonia Ciudad Jardín, San Miguel, al interior de la Escuela Cristiana Oasis. Para mayor información, puedes contactarnos a los teléfonos 2660-5494 o al celular 7516-8322. Puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Suscríbete al canal de YouTube, Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios. Solo en Jesús hay salvación.